Aquella noche ya no podía escribir nada más. Me pesaban los ojos y hasta la misma pluma. Las campanas del Duomo estaban a punto de tañer para anunciar el inicio de una nueva mañana en la ciudad de Florencia. Eran tiempos difíciles en la ciudad. La peste negra había quedado atrás. Las familias más poderosas de Europa peleaban entre sí para tener la mayor cota de gloria posible. Tudors, Borgias y Médicis ansiaban el poder como quien ansia quedar reflejado como vencedor en los anales de la guerra y la historia. El arte llenaba cada rincón de Europa y su esplendor honraba el conocimiento humano que estaba floreciendo. Pero lo que realmente estaba pasando era un cambio de ciclo en la historia. Uno de esos momentos claves que la humanidad iba a recordar. No sé si este diario llegará alguna vez a ser leído por alguien en los tiempos venideros. Con la esperanza de que así sea, mi nombre es Lorenzo Di Fiore y estoy viviendo el renacer del mundo. Bienvenidos al Renacimiento. Bienvenidos a Renaissance. Página 32 del diario, julio de 1490. Pasé mi infancia en Grasil, una pequeña aldea en la región de la Toscana. Los domingos por la mañana acompañaba a mis padres en su viaje a Florencia para acudir al mercado, lugar donde podías encontrar comida, telares, especias y todo tipo de utensilios para nuestra vida en el campo. Recuerdo la emoción que me embargaba tras cruzar el río Arno. Ya desde allí se percibía el ambiente festivo, la gente deambulando por aquellas zonas cerca de la Piazza del Duomo. No importaba de qué clase social eras, la alegría inundaba cada rincón de aquel lugar. Y nunca olvidaré aquellas melodías que los músicos callejeros tocaban para amenizar aquel ambiente tan lleno de vida.
Pero con los últimos rayos de sol, aquellas calles animadas, vitales y seguras, se oscurecían y daban paso a la noche. La iluminación era tenue. Apenas se podía ver algo gracias a algunas antorchas. Aquello convertía el lugar en algo inhóspito y lúgubre, donde las sombras se tornaban en almas provenientes del infierno. Y en esas circunstancias, el peligro podía acechar en cada plaza, en cada calle, en cada esquina. Debías intentar evitar desplazarte mientras la luna dominaba los cielos. La inseguridad y el miedo eran los reyes de la noche.
Corría el año 1498 de nuestro Señor. Trabé amistad con un joven artista del que todo el mundo hablaba en Italia. Con apenas 24 años, aquel joven había llamado la atención de mecenas, nobles y miembros del clero en general. Recuerdo cuando me invitó a su taller aquel día. Me dijo que iba a comenzar una obra escultórica por encargo. Al principio, pude percibir cierto grado de angustia en su rostro frente a aquel enorme bloque de mármol. Pero tras aquel momento de duda, Miguel Ángel, que así se llamaba, armado de martillo y cincel, comenzó a esculpir poco a poco. En cada visita podía observar cómo aquel bloque iba cobrando vida hasta convertirse en una obra repleta de belleza, serenidad y equilibrio. Su nombre, la Madonna de la Pietà.
Página 1172 del diario. Ella, la joya más resplandeciente de la familia más poderosa de Florencia, era conocida por su inteligencia y su belleza, que rivalizaba con las mismas estrellas del firmamento. Sus cabellos claros y sus ojos verdes y profundos me atraparon desde el primer momento en que los vi. Pero mi origen humilde, mis manos manchadas de tinta y mi posición en la jerarquía de la corte eran una muralla infranqueable. A menudo me perdía en la escritura de versos secretos que expresaban mi amor no correspondido, palabras que nunca podría cruzar mis labios. Pues, ¿cómo podría yo soñar con conquistar el corazón de una Medici? Mi amor estaba condenado a ser un susurro en las sombras, un secreto que el mundo jamás conocería. Condenado a amar en silencio al amor de mi vida, Martina de Medici. Última página de este diario. He de admitir que no fue fácil, pero siempre me sentí un privilegiado. Con el paso de los años, fui testigo de una época de esplendor, donde la razón, el arte y la belleza formaron parte de nuestra sociedad. El Renacimiento es y será una época de la que las futuras generaciones hablarán. Estoy seguro de ello. Firmado, Lorenzo Di Fiore.